Buenos días a todos, mi nombre es Adrián Gauna, soy máster en Ciencia y Tecnología de Alimentos y también especialista internacional en fabricación de quesos. Tengo 35 años de experiencia en el sector lácteo y trabajo para Saco System como director regional, técnico y comercial desde hace 26 años. Saco System es la culminación de la excelencia biotecnológica internacional aplicada a las industrias alimentaria, nutracéutica y farmacéutica. El eslogan de Saco System, de apoyar la cultura y la vida alimentaria, comunica la intención de que la misión de nuestra empresa sea apoyar la cultura de la alimentación y la salud, pero también desarrollar cultivos para el sector de la alimentación y la salud aplicables tanto a los humanos como a la agricultura y a animales. La palabra System expresa la extraordinaria sinergia entre 4 compañías: Calificio Clerici, Saco Centro Sperimentale del Latte y Chemicalia. Es una red única y funcional que mantiene las características y especificidades productivas de cada entidad. Saco es una empresa familiar italiana que ofrece una amplia gama de productos innovadores. Esto incluye cultivos iniciadores para la fermentación de alimentos, en particular lácteos, y suplementos nutricionales, cultivos probióticos, por ejemplo, así como instrumentos para la mejora de los alimentos. La compañía hermana Calificio Clerici ha sido un líder italiano en la producción de cuajo desde 1872 y en 2006 adquirió la compañía sueca Chemicalia. Además, Saco adquirió el productor italiano de cultivos CSL en 2013. Saco System es una empresa familiar con tradición y experiencia, inteligencia creativa, confiabilidad, investigación e innovación, en la que la empresa invierte el 6% de su facturación. El intercambio de conocimientos, la flexibilidad y la personalización son los valores centrales de este sistema. Saco System tiene 7 plantas de producción, vende en más de 110 países en todo el mundo a través de una red de agentes y distribuidores caracterizados por una alta profesionalidad. Y el año pasado, en 2018, generó una facturación total de 108 millones de euros. Hay más de 50 colaboraciones de investigación y desarrollo con universidades y centros técnicos de todo el mundo, y nuestros colaboradores provienen de más de 20 países diferentes. Esto ha creado una plataforma intelectual y culturalmente diversa, única para aprovechar. Hoy, durante el presente seminario de Saco System, hablaremos sobre la gestión de la cinética de acidificación en pizza cheese y cómo podemos resolver el problema de posacidificación antes y después del hilado o stretching. En primer lugar, especificaremos de qué estamos hablando cuando nos referimos a la posacidificación en la tecnología de pizza cheese. Desde mi punto de vista, el proceso implica 2 momentos. El primero se trata de la imposibilidad de controlar el pH o el desarrollo de la acidez en la cuajada cuando pensamos que ésta está lista para ser hilada. Y el segundo trata sobre la imposibilidad de estabilizar el pH o la acidez del queso una vez que se ha finalizado el hilado. Permítame decir que estos son 2 momentos claves que definen la calidad final del pizza cheese. El primer caso, que es el más frecuente, genera serios problemas prácticos, porque en casos extremos puede no darnos la posibilidad de hilar toda la masa obtenida incluso de una misma tina. Es decir, comenzamos con la primera parte de la cuajada y todo funciona muy bien, y luego con el tiempo vemos que la capacidad de la cuajada para ser hilada se deteriora rápidamente. Esto debido al exceso de acidez que adquiere la cuajada, ¿no? En el segundo caso, que es menos frecuente, pero que es muy importante, genera enormes e irreparables pérdidas de dinero para el productor o el fabricante, y puedo decirles que esto se puede evitar fácilmente si aplicamos nuestro conocimiento en el proceso y hacemos una selección correcta del cultivo. Hoy tenemos poco tiempo disponible, así que vamos a centrarnos principalmente en los factores tecnológicos, los que tienen mayor impacto. Y de esto podemos mencionar el tipo de cuajo o coagulante utilizado, la temperatura, el pH, la dosis y la relación con su actividad residual, el trabajo en la tina de queso, en la cuba de queso,
el corte, el tamaño de grano, la agitación, fundamentalmente el lavado de la cuajada, el control de temperatura durante el proceso de acidificación, que normalmente se realiza bajo suero, el proceso de hilado o stretching, la cantidad de agua y la correcta temperatura, o la correcta presión de vapor en el caso de utilizar un cooker, por ejemplo, para obtener 58, 60 grados centígrados en el corazón de la cuajada. Y fundamentalmente el tipo de cultivo a seleccionar, que tiene que ser imperativamente galactosa negativo. En el siguiente diagrama, todas las etapas de producción tienen impacto en un posible defecto en la posacidificación. Pero de vuelta, con el tiempo disponible, vamos a concentrarnos en las etapas que son más importantes. Si partimos de la preparación de la leche, que puede ser física, química o microbiológica, podemos decir que todas son muy importantes. Si hablamos en particular de la estandarización química, podemos mencionar tres elementos: la grasa, la proteína y el pH. Y sobre este último en particular, sobre el pH, debemos recordar que bajando el pH de la leche antes de la coagulación es la forma más efectiva para desmineralizar y mejorar el drenado. Esto es porque la acidificación de la leche aumenta la solubilidad del fosfato de calcio y se pierde más calcio cuando procederemos luego al corte y al hirado de la cuajada para obtener una mayor expulsión de suero. Con respecto al tratamiento térmico y a la homogeneización, estas etapas también tendrán un impacto mayor o menor en la capacidad de la cuajada con respecto al drenado. Hoy no las abordaremos, las dejaremos pendientes para ir para un próximo seminario. De todos modos, adelanto que la homogeneización no es un proceso altamente utilizado hoy en día en el pizza cheese, pero en algunos países, en función de la concentración de la cantidad del tenor de materia grasa en la leche, se está optando por el proceso de homogeneización para obtener una mejor distribución de la materia grasa dentro de la leche y una sensible mejoría en cuanto a la textura de la misma. En el gráfico de la derecha podemos incluir en nuestro pizza cheese respecto a la denominación internacional de quesos, donde el primer elemento es el que nosotros llamamos HQD o HFD, que es la humedad del queso desgrasado, y este valor está comprendido entre 60 y 63%, mientras que el segundo elemento de denominación es la relación materia grasa extracto seco, con valores que van del 30 al 47%. Yendo a la etapa sucesiva, que sería la de premaduración del cultivo, tenemos que decir que la selección del cultivo es un punto clave en la producción del pizza cheese. Por lo general, el proceso de premaduración, como algunos llaman preactivado o prerehidratación, lleva un tiempo que va de 30 a 60 minutos, digamos no más de 30 minutos. A menudo usamos el tiempo de llenado de la tina, de la cuba de quesos, para rehidratar el cultivo. Si el tiempo se alarga, vamos a poner en riesgo la calidad microbiológica de la leche, que está expuesta al ambiente, especialmente si estamos trabajando en cubas abiertas. Y cuando hablo de riesgo, fundamentalmente a la posible incorporación de bacterias indeseables o al ataque a través de fagos. Siempre que podamos, debemos minimizar ese tiempo de premaduración. El uso de un cultivo Streptococcus thermophilus proteasa positivo puede ayudar a la estandarización biológica del pH de coagulación. Eso significa que una reducción del pH a través de la actividad acidificante del cultivo iniciador generará una desmineralización de la leche antes de la adición del cuajo o coagulante. Y esto favorecerá obviamente el drenaje de la cuajada durante el trabajo en tina. Esto nos va a permitir también acortar el tiempo de trabajo y ayudarnos a evitar una posacidificación en el producto final por un exceso de acidez o lo que llamamos habitualmente bolsitas de suero o suero residual en exceso. Entonces, la pregunta que nos podemos hacer es, ¿cuál es el verdadero rol de los cultivos iniciadores que vamos a usar en la premaduración? Bueno, hay tres funciones bien definidas que debemos tener en cuenta al seleccionar el cultivo.
La primera es la función principal, es la de la conversión de la lactosa en ácido láctico. Y por supuesto el tipo de impacto que ejercerá sobre la cinética de acidificación durante la elaboración del queso. Esto dependerá sin dudas del tipo de cultivo utilizado, puede ser si se trata de Streptococcus thermophilus puros o si se trata de mezclas de Streptococcus thermophilus con Lactobacillus bulgaricus o helveticus, los cuales a través de su actividad acidificante generarán la solubilización del fosfato de calcio coloidal unido a las caseínas y se aumentará la expulsión de suero en la cuajada. Como segunda función podemos mencionar la de la manera en cual el cultivo utilizará la lactosa, y esto va a determinar si el queso tendrá o no galactosa residual. La tercera función a mencionar de los cultivos iniciadores es la producción de enzimas. Recordemos que estas enzimas pueden hidrolizar proteínas, lo que significa un claro efecto sobre la proteólisis. Debido a la proteólisis, todos sabemos que el queso se vuelve más suave o blando, se ablanda durante el almacenamiento, y en este punto, especialmente, es importante remarcar las enzimas residuales del cuajo, porque son estas las que en mayor participación afectarán la funcionalidad del pizza cheese. Nuestro objetivo es siempre resolver todo tipo de problemas y solicitudes de parte de nuestros clientes. Para esto, y continuando con lo que mencioné en la diapositiva anterior, Saco System hemos trabajado para optimizar la proteólisis, en particular cuando se trata de Streptococcus thermophilus. Hoy en día, trabajando con nuestros Streptococcus thermophilus, podemos confirmar que se obtiene una mayor firmeza durante la maduración. Y esto es muy importante si se piensa en, por ejemplo, en un pizza cheese que tiene hasta 12 meses de vida útil, que son quesos destinados a la exportación. Por lo tanto, trabajando con nuestros Streptococcus thermophilus, se tomará un poco más de tiempo para lograr una fusión adecuada, un melting adecuado, pero las condiciones óptimas durarán más. Se trata de un queso mucho más estable. Y también obtendremos una mayor feteabilidad. Todo el mundo sabe que el pizza cheese hoy en día se vende en gran parte feteado, y poder fetear un queso que tenga 7, 8, 9, 10 meses de afinado es algo muy importante, es una característica muy importante. También tendremos menos browning, incluso con mayor contenido de azúcar residual. Este es otro punto que quiero hacer hincapié, porque normalmente se piensa en el browning solamente como la posibilidad de quemar este azúcar residual, fundamentalmente la galactosa, cuando se coloca la mozzarella en el horno. Y en realidad, la proteólisis es una de las formas, controlar la proteólisis es una de las formas más efectivas para la solución del browning y también para reducir la posacidificación, obviamente utilizando cepas galactosa negativa. Debemos recordar que en la reacción de browning intervienen compuestos proteicos, interviene el azúcar. Si logramos controlar la proteólisis, tendremos menos posibilidad de browning, incluso con una mayor presencia de azúcares. En el gráfico adjunto podemos ver la actividad de dos series de cultivos saco, desde el momento en el cual realizamos el inóculo hasta el comienzo del proceso de hilado. Y podemos ver un excelente control de pH o estabilización en el rango óptimo de pH de hilado, que generalmente se sitúa entre 5 y 5,20. Volveremos más tarde sobre este tema porque no es correcto hablar de un pH de hilado, es correcto hablar de un estado de la cuajada para ser hilado. El pH es solo un método de control. Si pasamos a la etapa siguiente, si hablamos de coagulación, debemos hablar de cuajo. Existen varios coagulantes de diferentes fuentes que se usan comercialmente para fabricar pizza cheese. Seguramente no existe un cuajo mejor que el cuajo de ternera, con un alto contenido en quimosina y un pequeño porcentaje en pepsina. Podemos hablar de 92,8, 94,6, 98,2. Y este es el coagulante, el cuajo tradicional, ampliamente utilizado en Italia,
por su comprobada capacidad para dar las características ideales de un pizza cheese. También se usa en varios países del mundo la quimosina FPC. También se utilizan coagulantes microbianos derivados de Rhizomophus urmiei, Rhizomophus pusillus y Cryphonectria parasítica. Como en toda fabricación de queso, el papel principal del cuajo del coagulante en la producción de pizza cheese es la de coagular la leche. En esta diapositiva podemos ver algunos parámetros, como la temperatura habitualmente utilizada, que es entre 36 y 38 grados centígrados, con excepción en algunos países, por ejemplo en Latinoamérica, países como Brasil normalmente suelen coagular entre 40 y 42 grados centígrados, trabajando en modo isotérmico ya, es decir, sin realizar una cocción posterior en la tina. El pH de coagulación, que generalmente va de 6,50 hasta 6,20, con un tiempo de floculación o fase enzimática y un tiempo de endurecimiento o fase química es similar, es decir, de 50%, 50% respecto al tiempo total. Debemos recordar que a mayor tiempo de endurecimiento tendremos una mayor organización del gel, es decir, a un mayor tiempo de las fases químicas tendremos una mayor organización del gel y tendremos una menor expulsión de suero, y esto puede favorecer a posteriori una posacidificación por un drenado insuficiente. El momento del corte se define siempre según la organización del gel, porque esto va a determinar la permeabilidad que va a tener la cuajada. Todos sabemos que cuando elaboramos un queso pasta dura, debemos cortar una cuajada muy blanda para tener un gel poco organizado y tener una mayor permeabilidad, una mayor salida de suero. En este caso del pizza cheese se trabaja con una relación aproximadamente de 50-50. Nunca debemos realizar el corte en función del tiempo de floculación, siempre en función del tiempo de organización. El coagulante en el pizza cheese tiene un papel secundario, pero a la vez muy importante en el desarrollo de las características funcionales óptimas durante el afinado. Por eso insisto que el cuajo animal es sin duda el mejor coagulante para la producción de un pizza cheese. Además, la actividad y la especificidad del coagulante utilizado en la fabricación de pizza cheese, como así también su estabilidad térmica y el grado de inactivación que va a sufrir durante el proceso de stretching, deben ser considerados, porque si deseamos que la actividad residual del coagulante o del cuajo sea importante, seguramente utilizaremos una temperatura de hilado en el rango inferior del rango utilizado. Mientras que si deseamos que el cuajo del coagulante no tenga ninguna incidencia sobre la proteólisis del producto durante la maduración, trabajaremos con una temperatura más alta durante el proceso de hilado. Entonces, cuando seleccionamos el tipo de cuajo, es importante, repito, que tengamos en cuenta el porcentaje de retención que tendremos en la cuajada en función del pH de coagulación. Menor es el pH de coagulación, mayor retención tendremos del cuajo. Y esto es importante, sobre todo cuando se trabaja, como es la tendencia actual, de aumentar la proteína de la leche, por ejemplo, por UF, donde se trabaja con proteínas que van del 4 al 4,2%, y se trabaja estandarizando el pH de coagulación a valores de 6,20 o 6,10, con lo cual tendremos una mayor retención del cuajo coagulante. Si pasamos a las operaciones en tina, en la cuba de queso, tenemos que decir que todas tienen un fuerte impacto sobre el efecto de la posacidificación, sobre todo en la cuajada antes del hilado. Si analizamos las de mayor incidencia, tenemos el corte de la cuajada, que se debe realizar correctamente para obtener un tamaño de grano lo más homogéneo posible. Yo sé que esto es muy difícil, porque el que inventó la tina redonda no pensó en que el grano generalmente es difícil de estandarizar cuando se realiza un corte, pero tenemos que tratar de que sea del modo más homogéneo posible. Se han desarrollado liras y tinas con geometrías que permiten tener un grano bastante homogéneo en la medida, y siempre tenemos que tender a eso. El momento de extracción del suero
y los criterios para el lavado de la masa son muy importantes y los veremos en las siguientes diapositivas. Desde mi punto de vista, quizás lo más importante en el proceso donde podemos actuar sobre el proceso de elaboración, es decir, en el lavado de la masa. Y también la eventual cocción a través de vapor indirecto que se realiza en el caso en el que el agua añadida durante el lavado no haya sido suficiente para alcanzar la temperatura de la cuajada, la temperatura final. Porque saben bien que también existen los productores que cuajan a una temperatura de 34, 35, 36 grados centígrados y que luego están obligados a hacer una pequeña cocción para llegar a 37 o 38 o 39 grados centígrados, logrando la humedad deseada y permitiendo al cultivo de poder desarrollar acidez durante la etapa sucesiva. Esta diapositiva a mí me gusta muchísimo porque acá podemos ver la dinámica del suero y el agua durante la transición de un medio hipotónico a un medio hipertónico. Con esto vamos a obtener la dilución del suero interno del grano. Esto es algo que realmente cuando estamos en producción poco pensamos, pero es realmente muy, pero muy importante. Si dentro del grano el volumen de suero es superior al volumen de agua, vamos a obtener una eliminación muy baja del porcentaje de lactosa y una eliminación muy baja de ácido láctico. Esto porque vamos a tener una muy baja dilución. Por lo que vamos a tener una aceleración de la cinéresis después del lavado de la cuajada. Esto significa que hay mucho suero ya, mucho ácido láctico formado y que queda retenido dentro del grano. Entonces también es importante el momento en el cual voy a sacar el suero para hacer el lavado de la masa. Uno de esta manera puede controlar la cantidad de suero que me va a quedar retenida, la cantidad de ácido láctico que me va a quedar retenida dentro del grano. En el segundo caso, cuando el volumen de agua de suero es igual al volumen de agua dentro del grano, vamos a estar en la condición ideal para lograr una reducción de lactosa. En cambio, cuando el volumen de suero es inferior al volumen de agua dentro del grano, vamos a tener una dilución significativa de la lactosa y podemos llegar a bloquear la cinéresis. Vamos a tener un medio menos ácido, o sea, diluido, y por lo tanto corremos el riesgo de tener una alta humedad en el queso. Lo que vamos a ver en las siguientes dos diapositivas es razonar juntos sobre el lavado de la cuajada, un proceso que normalmente no es considerado importante y no es realizado realmente pensando como se debe. Por lo tanto, decidí incorporarlo en este seminario. Sé que muchos lo conocen, pero me interesa refrescarlo. Vamos a analizar primero el nivel de lactosa que queremos obtener en la cuajada. Y al mismo tiempo, vamos a evaluar el impacto del volumen final de suero que vamos a obtener. Muchas de las queserías están luchando día a día para reducir el volumen de efluentes. Y la operación de lavado para una planta que procesa un volumen importante de pizza cheese puede aumentar notablemente el volumen de efluentes a tratar, con el costo importante que todos conocemos. Si realizamos diferentes porcentajes de extracción del suero y agregamos diferentes porcentajes de agua, podemos regular fácilmente el contenido final de lactosa. Como vemos en este ejemplo, tenemos cuatro diferentes ejemplos donde vamos a extraer el 35% de suero en el primer caso, agregar el 30% de agua como lavado. En el segundo caso extraemos 45 y agregamos 38.6. En el tercer caso extraemos 45 y agregamos 25. Yo cuando visito las plantas es muy común que pregunto y me dicen, saqué 30 y puse el 20, o saqué 40 y puse el 10. Pero ¿con qué criterio se hace ese cálculo? El único criterio que existe y que se debe aplicar es haciendo un cálculo previo del porcentaje de lactosa que tenemos en la leche, como vemos en esta diapositiva, donde tenemos leche A, B y C, donde vamos a ver la concentración de lactosa y los kilos de lactosa que tenemos en la leche, y a partir de ahí vamos a hacer nuestros cálculos para ver cuánto necesitamos extraer de suero, cuánto necesitamos agregar de agua, para tener un determinado porcentaje de lactosa final en el queso. Razonando en este modo, vamos a obtener la optimización de la eliminación de suero,
vamos a poder optimizar los azúcares residuales, vamos a poder controlar la posacidificación, sobre todo previo al stretching y también post-stretching. Podremos reducir el volumen de agua de lavado y va a tener un impacto directo sobre el costo de producción. Podremos reducir el volumen de suero y agua a tratar, que también incidirá sobre el costo. Finalmente, vamos a mejorar también la calidad del suero. Todos saben hoy en día que el suero es un subproducto de alto valor agregado y muy importante en la actualidad que es era mundial. Entonces, vamos a tener que curarlos. Si vamos a la etapa siguiente, pasamos al proceso de acidificación. Una vez terminado el lavado de la cuajada y realizada la eventual cocción, procederemos al proceso de acidificación. Normalmente el pizza cheese, la cuajada para pizza cheese, se descarga en carros y debe mantenerse cubierta con suero para garantizar la temperatura constante, que en general va de 37 a 39 grados centígrados, con excepciones en algunos mercados donde llega hasta 42 grados centígrados. Esto es importante porque, digamos que en estas condiciones, el proceso de acidificación continuará hasta que se alcance el desarrollo de la acidez. Normalmente lo vamos a controlar con el pHímetro y vamos a lograr, digamos, recomiendo usar el pHímetro y no en este caso la acidez de suero, porque sabemos que la medición a la titulación del suero no está en perfecto equilibrio con la acidez de la masa. Y como controlar la acidez de la masa es un proceso un poco tedioso, generalmente utilizamos el pHímetro. También se suelen cubrir estos carros con plásticos para evitar la evaporación, porque recuerden que basta que la temperatura del ambiente se encuentre unos grados por debajo, y que siempre es así respecto a la temperatura del agua y del suero y la masa, vamos a tener evaporación. Entonces con esa evaporación vamos a tener enfriamiento y también vamos a perder demasiada humedad de parte de la cuajada. En el gráfico central de esta diapositiva se muestra la evolución del calcio de fósforo coloidal en función del pH y de la temperatura también. Cuando todo el fosfato de calcio coloidal pasa a la fase soluble, la cuajada habrá alcanzado el estado físico-químico, en especial el grado de mineralización adecuado para iniciar el proceso de hilado. Y a ambos lados del gráfico central van a ver algunas fotos con algunas flechas que le indican, a modo ilustrativo, la cuajada en los diferentes momentos del proceso de acidificación. Por lo tanto, la correcta elección del cultivo dará un proceso de acidificación adecuado, con la consiguiente desmineralización, y esto proporcionará una permeabilidad adecuada de la cuajada que nos permitirá un control total del pH final. Digamos, es toda una cadena en la que cada eslabón es muy, pero muy importante. En muchas queserías, el queso se produce en un proceso continuo que se automatiza mediante equipamientos como el ejemplo que se observa en esta diapositiva. En este caso no es el único modelo, existen varios otros modelos con equipamientos similares, pero que todos cumplen la misma función. En este caso se trata de un Alphomatic de Tetra Pak, que es diseñado para una producción continua de queso cheddar y de pasta hilada, en donde el funcionamiento es que la cuajada, la mezcla de la cuajada y el suero se bombea desde la cuba de quesos a la parte superior del Alphomatic, como se llama este equipo, en donde se extrae la mayor parte, digamos, del suero. Luego la cuajada cae sobre la primera cinta transportadora, que habitualmente es perforada, y que también permite un mayor drenaje del suero. En muchas plantas se exige que al final de esa primera curva el pH sea de 5.7 más menos 0.1. Es un punto de control en donde se ve, digamos, la actividad que va teniendo el cultivo. Luego pasa al segundo transportador, que permite que la cuajada inicie a fusionarse. Se comienza a ver prácticamente un hilado dentro de esa cuajada, como se ve en la foto
de la derecha y en la foto inferior, donde se observan incluso unos blisters, que es sinónimo de un buen funcionamiento, digamos, en este caso del fermento. Y sí debo mencionar que, bueno, que esta máquina normalmente se lavan, se hace el proceso de lavado una sola vez al día cuando el proceso está terminado. Entonces, por lo tanto, es necesario un cultivo que tenga una buena resistencia fágica. Y sobre esto en SACO hemos trabajado realmente mucho. Si pasamos a la etapa siguiente, que sería el stretching, el calentamiento y el hilado, digamos, de la cuajada acidificada es la operación que define la fabricación del pizza cheese. El hilado tiene un efecto, un fuerte impacto en la microestructura, también en la composición química y en el rendimiento quesero. Y representa obviamente un tratamiento térmico sustancial. Podemos decir que en general el stretching afecta significativamente las características funcionales del queso. Y si analizamos los efectos más importantes, por ejemplo, sobre la microestructura, el stretching transforma la matriz proteica tridimensional, que es amorfa, de la cuajada, en una red de fibras de proteínas, generalmente son alineadas en paralelo, como podemos ver en la figura de la izquierda. Luego también tenemos un efecto sobre la composición química. Podemos enfrentar pérdidas considerables de humedad y de grasa durante el hilado y el moldeo, si las condiciones de mezclado y fusión no son las adecuadas. Debemos siempre tener en cuenta, en función de la hiladora que estemos utilizando, la velocidad de los infines en el mezclador y tener un buen equilibrio entre la velocidad y la temperatura de la cuajada y la temperatura del agua. Estos deben ser bien compatibles. No existe una fórmula que yo pueda aconsejar porque todas las máquinas se operan de manera distinta. Entonces es un trabajo fino que hay que hacer, pero es fundamental en el proceso de hilado. Otro efecto importante que va a existir en el hilado es el efecto térmico. Y esto es muy, pero muy importante porque durante el hilado se influye profundamente dos aspectos del queso final. Uno es la actividad sobre el cultivo iniciador y otro es la actividad sobre el residuo del coagulante o del cuajo. Sobre el cultivo iniciador podemos decir que los Streptococcus thermophilus, los Lactobacillus bulgaricus, Lactobacillus helveticus, generalmente son capaces de sobrevivir el proceso de hilado y permanecen metabólicamente activos si trabajamos en el rango de temperatura, en la temperatura inferior dentro del rango de temperatura. Es decir, si el rango de temperatura es de 55 a 65 grados y trabajamos entre 55 y 56 grados, seguramente tendremos bacterias que podrán quedar metabólicamente activas después del proceso de hilado. Es decir, digamos, en este caso, la temperatura del helado puede dar una pequeña diferencia, digamos, la temperatura del helado puede dar una gran diferencia en la actividad residual del queso terminado. Si trabajamos a una temperatura de hilado baja, tendremos mayor actividad residual, obviamente. En el caso del pizza cheese, la actividad residual del coagulante, como mencioné anteriormente, es el gran responsable de la proteólisis primaria. Influye fuertemente en la vida útil. También el coagulante puede resistir el pasaje por el proceso de stretching. Por eso debemos elegir el coagulante y el cuajo en función del pH con el que vamos a trabajar y tener siempre en cuenta que a menor pH de trabajo, mayor será la posibilidad de retener cuajo. Una vez más debo recordar que el cultivo con una actividad acidificante adecuada es fundamental para evitar el carácter ácido, el carácter verde o crudo respecto a un carácter maduro de un queso pizza, para pizza, o un pizza cheese, que es elaborado incluso dentro de una misma tina de quesos. El calcio es un parámetro de control clave para las propiedades del queso. Digamos que entre pH 5.8 y 5.0, la cantidad de calcio unido a las proteínas controlará la funcionalidad. En la diapositiva siguiente, veremos cuáles son los parámetros que podemos modificar en función del pH que va a tener la cuajada.
Si el pH optimal para el helado es de, por ejemplo, de 5,10, 5,15, y nos estamos yendo hacia un pH más bajo, como por ejemplo hacia 4,90, vamos a tener que reducir el trabajo mecánico en la afiladora. Vamos a tener que aumentar la velocidad de los tornillos, vamos a tener que reducir la temperatura del agua, reducir también el volumen de agua, reducir la cantidad de sal o el salado en salmuera, y también reducir la temperatura de moldeo. Si en cambio tenemos un pH más alto respecto al pH optimal, vamos a aplicar exactamente las acciones contrarias. Para estabilizar la horma del queso y para facilitar la operación de desmolde, debemos enfriar el queso. Para cortar el periodo de enfriamiento y endurecimiento es posible también utilizar túneles de enfriamiento o hidrovía, como lo llamamos, como ven en las fotos de la derecha. Generalmente, la temperatura de ingreso de la cuajada en el cabezal del carrusel generalmente es de 58 a 60 grados centígrados. Digamos que la temperatura idealmente utilizada para producir un buen pizza cheese es que la temperatura en el corazón de la cuajada, a la salida de la hiladora, sea de 58 a 60 grados centígrados. Temperatura que se alcanza en la primera parte de la heladora, en la parte de fusión. Todo el tratamiento mecánico de malaxado se tiene que realizar a esa temperatura. Y la temperatura de salida del carrusel va a ser entre 50 y 46 grados centígrados. Si pasamos a la etapa siguiente, que sería la etapa de salado, podemos decir que la salmuera es el método tradicional de incorporación de sal en el pizza cheese. Va a ser muy importante la temperatura que tenga el queso, el tiempo de residencia en la salmuera, la temperatura de la salmuera y la concentración de sal. Todos estos parámetros van a ser importantes en la absorción total de sal y en la pérdida de humedad. Digamos, ¿cómo funciona esto en el pizza cheese? La salmuera debe mantenerse cercana a la saturación, es decir, aproximadamente 26 gramos cada 100 gramos de salmuera, de 100 mililitros de salmuera, para maximizar la velocidad de absorción de sal y también para minimizar el crecimiento microbiano, especialmente de levaduras. En pizza cheese generalmente se ingresa la salmuera después de un corto periodo de enfriamiento en el cabezal que les mostré anteriormente, en la formadora. Luego, como la temperatura en el centro del queso a menudo todavía es bastante alta, he controlado y a veces es entre 40 y 50 grados centígrados, yo puedo confirmar que en gran parte del enfriamiento va a ocurrir en el pasaje por la salmuera. Digamos que en estas condiciones, la temperatura de la salmuera tiene solo un pequeño efecto sobre la absorción de sal, pero tiene un gran efecto sobre la pérdida de humedad. Vamos a buscar siempre una concentración de sal entre 0,7 y 1,2%. Obviamente la salmuera va a tener como target también contribuir a la estabilización de la fibra, como vemos en la foto. Va a contribuir organolépticamente, obviamente. Como comenté antes, va a protegernos desde el punto de vista de los microorganismos y también vamos a perder humedad, con lo cual vamos a reducir el agua libre, el AW. Otro aspecto importante que pude comprobar en la práctica es que el pizza cheese desarrolla un gradiente de sal típico, digamos, desde la superficie del centro, desde la superficie hacia el centro, pero sin embargo la distribución de humedad, y si ustedes toman el trabajo de controlar la humedad, varía muchísimo, según obviamente la geometría, la medida del block, de la barra que vayamos a elaborar. Por lo tanto, esta distribución de humedad puede ser bastante compleja, digamos, y variable dependiendo incluso de la temperatura y de las pérdidas de humedad durante el proceso de salado. A veces me consultan cómo es, si se puede agregar sal en seco. Sí, el hecho de agregar sal antes del hilado puede conducir, podemos salar de esta manera, pero también puede conducir a una pérdida de humedad mucho mayor respecto a salar vía inmersión en la hidrovía. Normalmente he controlado pérdidas de humedad de 4 a 5 gramos de agua cada 100 gramos de queso en el caso de salado a seco, contra 1 o 2 gramos en el caso de salado en inmersión. En cuanto a la maduración del pizza cheese, en general, luego del pasaje por la hidrovía, se procede a un oreo en cámaras frías, ventiladas, o en un túnel de secado para orear, para luego proceder con el envasado bajo vacío y un almacenado a una temperatura que va de 4 a 6 grados centígrados. Digamos, este proceso de enfriamiento y oreo va a completar la estabilización del proceso fermentativo
y de no contar con presencia de cepas de cultivo iniciador que sean galactosa positivo, no deberíamos tener posacidificación. ¿Qué estamos haciendo en Saco System para evitar la posacidificación? Hemos creado una gama de cultivos compuestos de Streptococcus thermophilus proteasa positivo, una cinética de acidificación que garantiza un rendimiento ideal durante el trabajo en tina y también compatibles con una velocidad de acidificación en función de lo que nos están pidiendo los clientes. Digamos, el tiempo requerido desde el inóculo a un pH, doy un ejemplo, de 6.5, logramos en 3 horas 30 minutos el desarrollo de acidez necesario para comenzar el proceso de hilado. También nos enfocamos en aumentar la resistencia fágica de una manera totalmente natural, y para esto seleccionamos las mejores cepas que tenemos disponibles en nuestra colección. Y obviamente ofrecemos un soporte técnico integral sobre el proceso y también sobre los cultivos, a través de un soporte técnico exclusivo y con larga experiencia, profunda experiencia aplicativa. Respecto a la performance en acidificación de nuestros cultivos de Streptococcus thermophilus, hemos desarrollado 6 series con diferentes cinéticas de acidificación, todas aplicables para la producción de pizza cheese. Todas estas series son caracterizadas por demostrar un excelente control respecto a la posacidificación. Todas las cepas son galactosa negativa, esto lo debo remarcar, es sumamente importante, y todas muestran una alta robustez fágica. Como mencioné anteriormente, las series de Liofaz o Criofaz ST080F y 090 son las series más veloces con las que contamos y de las más veloces en el mercado. También nuestra investigación y desarrollo, nuestro I+D, ha focalizado la selección de cepas y, entre otras características, en los siguientes aspectos. Trabajamos sobre el crecimiento a diferentes temperaturas, trabajamos sobre la producción de bacteriocinas, sobre la actividad ureásica, sobre la descarboxilación y sobre el consumo de galactosa fundamentalmente. Nosotros siempre apuntamos al máximo de la excelencia en los cultivos para la producción de un pizza cheese, que es naturalmente un queso 100% italiano. Concluyendo, digamos que para evitar la posacidificación antes del stretching, debemos poner mucha atención en la selección del cultivo, debemos poner mucha atención en la selección del cuajo, en su composición y en su performance en función del pH con el que vamos a trabajar. Poner atención en la etapa crucial que es el lavado, es decir, la remoción de la lactosa, el lavado de la cuajada, que no debe ser nunca hecho a caso, tiene que ser bien calculada, y concentrarnos también en el proceso de acidificación. Si queremos evitar la posacidificación después del stretching, una vez que el producto ya está terminado, también debemos poner mucha atención en la selección del cultivo, tratar de controlar muy bien el proceso de enfriamiento, controlar muy bien el proceso de salado y optimizar las condiciones de afinado. Vemos que la situación ahora es clara. Para producir el mejor pizza cheese, ustedes tienen que poner solo su leche y utilizar Sacco CSL como cultivos y cuajo Clerici o Chemicalia. Les agradezco muchísimo vuestro tiempo y paciencia y con gusto quedo a disposición para responder a las preguntas que puedan formular. Me preguntan si se aconseja el uso de tinas como las que se ven en la imagen. Para realizar pizza cheese, en función del volumen que se vaya a procesar, se puede utilizar cualquier tipo de cuba o de tina. En el ejemplo son las famosas tinas o cubas holandesas, pero bueno, también se puede trabajar con doble cero, con cubas de 1000 litros abiertas. Digamos que lo ideal es siempre, si tengo que poner un parámetro a controlar, es que la profundidad de la cuba de queso no supere 80 centímetros para que el delta de presión entre la cuajada superior y la cuajada inferior, que se encuentra en la parte inferior de la cuba, sea lo menor posible. Es el único criterio que adopto en cuanto al diseño de la cuba respecto a la profundidad. Y después, obviamente, hay que trabajar con el mejor diseño de lira posible, porque
En el caso de la persona que me realiza que me formula la pregunta, como sé de dónde está trabajando, digo, mucha atención al tema de lira, a la lira. La lira a hilo, la lira a cuchilla, tiene que ser una lira diseñada para permitir un tamaño de grano que sea homogéneo. Otra pregunta es, ¿con Streptococcus thermophilus lactobacillus bulgaricus es suficiente o hay que agregar además lactobacillus helveticus? No, para hacer un pizza cheese es suficiente Streptococcus thermophilus. Streptococcus thermophilus que sean galactosa negativa, como los que mostré yo en la diapositiva de serie 060, 70, 80 o 90. Si uno utiliza el Lactobacillus bulgaricus, va a generar una suerte de simbiosis y va a tener seguramente un aporte en el flavor, en el gusto de la mozzarella, del pizza cheese. Y también se puede agregar Lactobacillus helveticus, obviamente. Es útil cuando uno desea reducir, tener una actividad residual de galactosa, siempre y cuando sea un helvético que soporta el tratamiento de stretching, porque normalmente a las temperaturas de trabajo de hilado entre 58 y 60 grados centígrados, prácticamente la actividad metabólica del cultivo residual es prácticamente nula. Si hago hilado a vapor, ¿la cinética cambia? Sí, efectivamente la cinética cambia y depende mucho del diseño del cooker que vayas a utilizar. Normalmente es importante controlar muy bien la presión de vapor que vas a aplicar dentro del cooker, tener el cooker a la temperatura ideal, y normalmente yo he verificado una mayor inhibición de parte del cultivo trabajando con el cooker a vapor directo respecto al agua. ¿Se puede salar en seco antes de hilar? Sí, se puede salar seco antes de hilar, pero vamos a perder características en la funcionalidad del producto. Recuerden que siempre que hay un intercambio sodio-calcio, vamos a tener una apariencia del producto más rugoso, más seco, y generalmente si tengo que elegir entre salar antes o después de hilado, siempre después. ¿Por qué esta serie de cultivo 090 deja menos galactosa? En realidad no consume galactosa, o sea que la galactosa está toda presente. Lo que garantiza el cultivo de la serie 090 es una muy baja actividad proteolítica, cero actividad proteolítica, entonces voy a tener menos posibilidad de browning, pero la galactosa va a estar presente. Y como no voy a tener ninguna bacteria de parte del cultivo que pueda metabolizarla, no voy a tener posacidificación. ¿Qué factores intervienen cuando le adicionamos sal directamente a la masa? ¿Esto es con el fin de omitir el salado del producto en salmueras? Sí, en muchas plantas no existe la hidrovía o no existe la salmuera, entonces se hace un salado a seco. Es una cuestión puramente restrictiva, digamos, de la planta en la que se esté trabajando. Para el salado seco se recomienda hacerlo en el momento de hilado o para evitar esta pérdida de humedad. Depende del tipo de hiladora que tenga. Digamos, si te puedo responder en privado, te lo respondo si me das un poco más de datos sobre el tipo de hiladora que estés usando, porque en algunos casos, si se sala en el momento de hilado, vas a tener dos cosas que son fundamentales. Una, el daño que genera sobre la hiladora, teflonada o no teflonada genera daño. Y segundo, si te excedes un poco en la cantidad de sal, la masa te va a flotar y los infines no la van a poder tomar a la masa y no la van a poder malaxar. ¿Cómo evitar o reducir la posacidificación? La posacidificación de los procesos que yo mencioné, todos son importantes para evitar la posacidificación, pero el lavado de la masa es el de mayor influencia desde mi punto de vista. Realizando un lavado de la masa correctamente, se puede eliminar una muy buena cantidad de lactosa y utilizando un cultivo de muy baja proteólisis podés evitar el browning. Y respecto a la posacidificación, el cultivo tiene que ser absolutamente galactosa negativo, como los que yo mencioné anteriormente. ¿Cuál es la cantidad de calcio recomendable agregar antes de coagular para una masa que se va a hilar? Si analizamos desde el punto de vista químico, no debería agregar nada de calcio, porque justamente lo que estoy buscando es desmineralizar la micela
de caseína para llegar a un estado en el cual todo el calcio coloidal pasó a la fase soluble. Entonces no debería usar nada de calcio, pero usamos un poco de calcio para corregir la fase de endurecimiento de la coagulación. Entonces, si trabajas con un cloruro de calcio granular, digamos no líquido, con una concentración de 90%, te diría de no agregar más entre 50 y 100 gramos cada 1000 litros de leche, en el caso de ser granular. Si fuese líquido, bueno, sacás la cuenta porque hay líquidos de 36%, líquidos de 50%. ¿Cuál sería la relación grasa-proteína recomendada y qué cantidad de cloruro de calcio recomienda? Bueno, la cantidad de cloruro de calcio es la que comenté recién, después de la pasteurización, entre 50 y 100 gramos cada 1000 litros de leche, y la relación grasa-proteína ideal para un pizza cheese 1. ¿La serie ST090 también existe en Liofast? Sí, existe en las dos versiones, Liofast y Criofast. ¿El uso de ácido para disminuir el pH inicial de la leche tiene un efecto de posacidificación? No. El ácido cítrico, láctico o acético utilizado para disminuir el pH inicial de la leche no tiene un efecto sobre la posacidificación si realizas si utilizas un cultivo que no consuma galactosa residual y si realizas un correcto trabajo en la cuba. Es decir, cortar con un coágulo débil para drenar lo máximo posible, lavar correctamente en el momento justo, siguiendo las diapositivas que yo mostré antes, para lograr una cantidad de agua y suero dentro del grano que sea lo más parecida posible, lo más equilibrada posible, y utilizando un cultivo que sea galactosa negativo. Dice, hablaste de la importancia del cálculo de retiro de suero y agregado de agua para lavado de masa en tina. ¿Tenés parámetros orientativos en un escenario de necesidad de reducción importante de galactosa residual? Sí, en algunos ejemplos que mencioné en la diapositiva, sí, ahí vas a encontrar los cálculos, pero todo depende de que vos definas de antemano cuánto es la galactosa residual que quedes en el queso, la lactosa y galactosa residual que queda en el queso. ¿Qué rol juega en un caso así la temperatura de agua de lavado? Altísima. Cuando se puede lavar con una temperatura de agua que esté a la misma temperatura de la cuajada, es ideal para lograr una buena dilución. Si uno trabaja con un agua a una temperatura mayor, recuerden que el agua tiene que ser pasteurizada, siempre, para no estar incorporando obviamente microorganismos, y el lavado tiene que ser hecho sumamente lento para no crear el famoso coafage o la piel del grano que después va a jugarnos en contra porque va a quedar retenido más suero dentro del grano. En el caso de hilado discontinuo a los 15 días de realizada la masa, ¿recomendás ST frente a IHL 092? Una masa elaborada en un proceso discontinuo es prácticamente como hilar un queso madurado. Entonces, la utilización de un IHL te va a aportar enzimas vas a tener una proteólisis mucho más intensa, con un aumento de pH, una mayor cremosidad. La podés usar tranquilamente. No te va a generar ningún problema y lo podés usar tranquilamente. Y respecto a la serie 90 vas a obtener un producto más sabroso, con más gusto, en el caso del IHL 090. Hay muchas preguntas. No tenemos más tiempo para otras preguntas. La verdad lo siento mucho, pero me pongo a disposición. Tienen mi email en esta presentación para enviarme y prometo responderles lo antes posible a cualquier inquietud que tengan. Les agradezco mucho la paciencia y la atención y las preguntas que me realizaron. Realmente disfruté mucho de haber podido intercambiar esta información con ustedes y seguramente nos vamos a estar viendo en un próximo webinar. Muchas gracias.